Opinando. Buenas tardes y bienvenidos todos a su espacio Opinando por Boreal Televisión, Voz Dominicana, desde Santiago de los Caballeros para todo el país. Desde este momento y hasta las 2 vamos a llevarles toda la información que ameritan conocer. Lo más importante, también tenemos en el día de hoy una interesante entrevista con el precandidato a alcalde por el municipio de Santiago del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Manuel Lora Perelló. Vamos a hablar con él en unos minutos. Antes vamos a tratar algunos temas brevemente, rapidito, para darle más espacio a esa entrevista. Primeramente, debo de excusar la presencia de mi compañero Roberto Tineo, que no va a estar con nosotros en el día de hoy. Está pues tratándose algunos temas de salud. Ustedes saben que ha estado desde hace unos meses recuperándose en franca mejoría, pero tiene que seguir haciéndose algunos estudios. Y en eso está Roberto Tineo en el día de hoy. Por otra parte, quiero lamentar, en nombre del programa, en nombre de Roberto y el mío propio, el fallecimiento de doña Minucha, como la conocíamos todos en los medios de comunicación acá en Santiago, locutora de larga data, una líder natural, combatió desde el micrófono, desde las ideas, desde los planteamientos, aquellos 12 años del doctor Joaquín Balaguer, cuando era bien difícil hacer uso de la palabra con todas las libertades que se puede hacer en el día de hoy. No era tan fácil, aunque ya estábamos viviendo un periodo de libertad, digamos, luego de 31 años de opresión, pues en ese momento todavía estaba muy cruda la situación, aunque ya estábamos en las puertas de una real democracia. No es menos cierto que esos 12 años fueron muy fuertes y voces como las de doña Minucha fueron las que se oyeron y se dejaron sentir con más fuerza. Así que lamentar el fallecimiento en esta ciudad de Santiago, la noche de este martes, de Filomena Teresa Pesotti de Luna, mejor conocida como Minucha Pesotti, locutora y también esposa del también locutor destacadísimo de larga data, Ramón de Luna. Ambos hicieron una pareja espectacular en los medios de comunicación. Recordamos esos programas tan escuchados en todo lo largo de la geografía nacional, sobre todo en el Cibao. Los restos de doña Minucha serán expuestos en la funeraria Blandino desde esta tarde. Será sepultada en el día de mañana jueves. Así que desde acá nuestras condolencias a la familia y, repito, lamentamos profundamente el fallecimiento de doña Minucha. Bien, miren, en el día de hoy se dio a conocer, ha corrido por las redes sociales, un video que realmente a nosotros nos llena de mucho pesar, de mucha pena. Hemos estado levantando nuestra voz en contra de la violencia contra la mujer, siempre, vamos a estar siempre de ese lado. Pero cuando uno piensa que hemos ido echando para adelante un poquito, quizás esta nueva generación tiene un poquito, digo yo, porque desde pequeño hemos estado tratando de enseñarle a estos niños, a esta nueva generación que viene subiendo, de que las niñas tienen que ser respetadas. Yo no sé por qué digo esto, porque yo fui criado en otra época y a mí me criaron con esa concepción de que hay que respetar a las damas. Bueno, pero parece que hubo un bache en el medio y hoy en día se están dando muchas situaciones que a nosotros nos apena bastante. Hoy en las redes sociales circula un video donde aparece ¿cómo yo le digo? Porque yo no le puedo llamar animal, porque los animales en muchos casos exhiben mayores niveles de sociabilidad que nosotros mismos los seres humanos. Da pena decirlo, pero es así. Pero aparece un espécimen arrastrando por los cabellos a una dama con un bebé en brazos. Gracias al Señor que ahí habían personas que de una manera u otra intercedieron ya más avanzado, porque ustedes saben que también hay una máxima que siempre dicen que en pleitos de marido y mujer uno no se debe meter, diciéndolo popularmente. Pero lo cierto es que parece que o llegó algún familiar o alguien se condolió de la situación y entonces
le dio el frente a lo que estaba pasando y este señor no se pudo salir con la suya. Pero si no hubiese sido así, yo pienso que eso hubiese quedado muy mal. Pero en esta misma semana también tenemos el caso de Samaná, donde una persona a su pareja sentimental también le da de golpes frente a unos niños procreados entre ambos. O sea, imagínese usted, es una espiral de violencia y que ya nada importa, porque cuando usted encima de los muchachos que ha procreado con una pareja sentimental, usted comienza a pegarle de esa manera a su pareja, a esa persona que también estuvo con usted y procrearon esos vástagos, óigame, yo creo que ya los niveles están llegando a unos puntos que yo no sé qué es lo que vamos a hacer. E insisto que debe de ser una política a nivel de Estado, porque no es solamente el endurecimiento de las penas, porque en muchos casos el agresor mata a la mujer, pero también acaba con su vida. Por lo tanto, el temor que esa persona tiene no es a que le canten 30, 40 ni 50 años de cárcel. Imagínese usted, porque él entiende que no va a coger cárcel, dicho popularmente. Entonces yo creo que son políticas que tenemos que establecer. Tendremos que estudiar ese caso cada día más. Algunos sociólogos, estas personas que tienen conocimiento de la sociedad en su conjunto, también la clase política, pero no la clase política tratando el tema con politiquería. No solamente diciendo, lo que pasa es que las autoridades no hacen nada. No, no es eso, es buscar la raíz de ese problema y tratar de generar un cambio en la sociedad. Porque ya el problema se nos está saliendo de control. Hace tiempo que se nos salió, pero vamos a pensar que no, que todavía lo podemos controlar. Yo quiero poner un poquito del video, si es posible, querido hermano. Vamos a ver, Cookie. Este es el video del cual le estoy hablando. Si quiere, seguimos narrándolo un poquito, solamente para que ustedes vean lo salvaje de esa situación. Y este neandertal, mire eso. Eso sucedió en nuestro país, en pleno siglo XXI, en el año 2019. Es penoso. Mire cómo quitan el niño de los brazos de la madre, porque la situación que se está dando es realmente de mucha violencia. Al final, alguien intercede, zafa a la mujer y parece, porque el video luego se corta, que parece que al tipo no le fue muy bien. Y ojalá no le haya ido bien. Y mire que yo no soy de los que paga violencia con violencia. Yo me declaro pacifista, pero de verdad que a una persona como esta, que trata a una dama de esa manera y que aparte no se conduele ni de que tiene un niño en brazos, miren, no, eso no puede terminar simplemente con una amonestación. Gracias al Señor, mírenlo ahí. Ahí se le zafó y los hombres lo enfrentan. Entonces ahora él no es tan hombre ahora. ¿Usted ve? Porque es muy fácil con una mujer, que también las hay agresivas, pero en la mayoría de sus casos, las mujeres por una contextura física menor que nosotros los hombres, en muchas ocasiones, pero el hombre que le pega a una mujer cuando se le para a un hombre no exhibe la misma hombría, Es que es muy fácil coger piedra para los más chiquitos. Bien, tengo una información buena. Mire esto, Cookie, cuando pueda, compárteme esta imagen que es la conformación de la Selección Nacional de Baloncesto Sub-16. Ahí hay dos santiagueros que yo quiero destacar. Son dos jóvenes de esta ciudad de Santiago, gente que se ha dedicado al deporte, que se ha preocupado por estar en las actividades que le alejen de los vicios, de otras cosas. Miren, quiero destacar en ese listado que está por ahí, si me lo puede fijar, por favor. Ahí están los santiagueros. Silvano Grullón, él es de acá, de Santiago, pertenece al CUPES, le dicen Firo, es del CUPES, y también Erickson Gómez Blanco, le dicen el zurdo, que representa al CDP. Ellos están actualmente en Brasil representando al país, pero también fueron campeones el año pasado en el Centro Básquet de esa categoría del Sub-16. O sea que estos jóvenes hay que seguir apoyándolos,
quiero destacar la presencia en ese equipo, en esa selección nacional que nos representa en el día de hoy en Brasil. Están por allá y sé que van a tener también una excelente participación. Son ellos, repito, Silvano Grullón, Firo del Cupes y Edixson Gómez Blanco, representando al CDP. Dos muchachos talentosos de menos de 16 años que siguen poniendo el nombre de la República Dominicana en alto. Y digo que lo hacen porque ya lo han demostrado. El año pasado se convirtieron en campeones de ese torneo. Así que nuestra salutación desde nuestro espacio para estos dos jóvenes, para Edixson y también para Silvano. Firo y el zurdo de acá de Santiago, talento nativo. Y también felicitar a los demás, que aunque no sean de Santiago, yo no puedo obviar la felicitación a esos jóvenes. Todos son parte de esa selección sub-16 que nos representa con mucho honor en Brasil, en playas extranjeras. Vamos entonces a hacer una pausa. No te preocupes que yo te cubro ahí. Vamos a hacer una pausa y en breve vamos a estar conversando con el doctor Manuel Lora. Vamos a ver qué nos dice, porque él está aspirando a la alcaldía de Santiago. Una posición muy disputada por varios líderes políticos en esta ciudad de los 30 caballeros. Lora Perelló está con nosotros a la vuelta de la pausa. No se lo pierdan. Opinando, 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 opinando. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Te informa, te actualiza y te divierte. El Tapón de las 5 por la H102, 102.3 para todo el norte de la República Dominicana y la poderosa plataforma digital en redes sociales, radio y televisión de la mega estación. Es que en cobertura, rating y contenido gana el Tapón de las 5, los líderes de la radio. El arte y lo social lo vives cada domingo de la mano de Francisco Sanchís. Y estas son imágenes exclusivas. En un recorrido por la esfera de estaciones sociales, entérate de cerquita de la información del mundo de la moda y el espectáculo con el estilo único de Francisco Sanchís y sus... ¿Cuánta? Tranquilízate, Francisco. Domingo a las 8 de la noche, estaciones sociales, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Opinando, 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 opinando. De regreso en este su espacio Opinando por Boreal Televisión, Voz Dominicana. En este momento tengo el placer de recibir en nuestra casa, en nuestro programa, al doctor Manuel Lora Perelló, aspirante a la alcaldía por el municipio de Santiago del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo le va, doctor? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Tenemos salud, o por lo menos hasta ahora eso sentimos. Exactamente, eso es bueno. Sin salud no hay nada. Y no se sabe hasta que uno se hace análisis, dicen, ¿verdad? Pero Eso, o hasta que uno se siente algo también, porque no necesariamente hay que Es hacerse análisis. Tú sintiéndote algo ya es un mecanismo de alarma y de alerta que tú tienes que hacerle caso. Todo individuo que tenga alguna sintomatología debe buscar a un médico para que le aclare lo que tiene. Pero déjeme aprovecharlo, doctor, aunque vamos a hablar de política ampliamente, yo no puedo desaprovechar la oportunidad de tener a un especialista de la cardiología del nivel de usted sin preguntarle, ¿en qué momento debe ir
una persona al cardiólogo? Porque se supone, o por lo menos la costumbre es que cuando sentimos algo, vamos al doctor. Pero es recomendable hacerse un chequeo rutinario también en la cardiología, porque hay otras cosas que sí. Por ejemplo, el doctor, el urólogo, que luego de los 40 años tienes que ir a chequearte. Pero en el caso del corazón, hay una edad en la cual ya usted debe decir, debo ir al cardiólogo de rutina. Después de los 45 años, aunque tú no te sientas nada, tú debes visitar al cardiólogo o al internista para hacerte un reconocimiento físico, como popularmente la gente lo llama, como lo llaman por ejemplo los que viven en Estados Unidos. Yo vine a hacerme un físico, Okay. que es una evaluación general de tu estructura corporal. Eso tiene un protocolo que está establecido y que debe hacerse de manera rutinaria en los hombres después de los 45 años, al igual que en las mujeres. Las mujeres más después que entran en la menopausia deben hacerse ese chequeo para tú saber tu condición física y tú detectar algún tipo de alarma que amerite una investigación especial. Así como tú llevas el carro a chequearse, A los tantos kilómetros. A los tantos kilómetros, para que le cambien el aceite, El le cambien la filtro. bujía, el filtro. Así tú debes acudir después de los 45 años para que te hagan una evaluación general. Y esa evaluación se va a complementar con los hallazgos encontrados en una derivación, si tú vas a tener que ir al gastro, si vas a tener que ir al urólogo, si vas a tener que ir al ginecólogo. O sea, es lo más recomendable. ¿Y La cuándo? medicina preventiva. ¿Y cuándo es una alarma? Porque a veces no sabemos identificar, mucha gente no sabe en qué momento el corazón te está dando un aviso. Solamente cuando ya hay un caso grave, un preinfarto, lo que le llamamos preinfarto, que según he escuchado a algunos especialistas es un infarto como quiera. Que no existe eso de preinfarto, pero ¿cuándo es el momentito, un dolorcito en el pecho, cualquier cosa? ¿Cuáles son las alarmas más comunes antes de un episodio serio? Mira, si tú estás teniendo dolor de cabeza sin ninguna explicación plausible, si estás teniendo falta de aire, si estás teniendo molestias, sobre todo en la región retroesternal, que se te irradie hacia el cuello o que se te vaya hacia los brazos y hacia la espalda, esas son conceptos de alarma que tú debes prestarle atención para acudir al médico. Y sobre todo si tú tienes algún factor de riesgo coadyuvante. Si tú eres obeso, si tú eres roncador o tienes apnea del sueño, si eres diabético, si haces una vida sedentaria, si eres consumidor regular de tabaco o de alguna sustancia controlada, tú debes entonces añadirle a eso además la historia familiar. Si tú tienes un padre o una madre que murieron antes de los 50 años, entonces tú tienes que acudir con más presteza ante esas situaciones de alarma a donde el cardiólogo. Los demás casos yo lo entiendo, pero ¿por qué la diabetes se asocia entonces al corazón? Porque la diabetes está demostrado ahora que es un factor que genera enfermedad cardiovascular a nivel sistémico y sobre todo a nivel cardíaco. Ahora se ha documentado la miocardiopatía diabética, que es el deterioro progresivo del corazón por solamente la presencia de la diabetes y un mal control de la misma. Entonces, ese es un factor que hay que tomarlo en cuenta. Todo paciente diabético debe hacerse un chequeo cardíaco para caerle atrás a las complicaciones vasculares que la diabetes genera en el corazón y que genera a nivel sistémico. ¿Qué es lo que la gente conoce como preinfarto y qué es lo que entonces es el infarto en sí? Mira, el preinfarto popularmente es lo que nosotros llamamos técnicamente un síndrome coronario o angina de pecho. Tú tienes un dolor que te amenaza el sistema circulatorio a nivel cardíaco, te hace un espasmo en la circulación coronaria, eso no te deja ninguna lesión en el músculo cardíaco, pero es un aviso predictivo de proceso de investigación a ver cómo está tu árbol coronario y qué tú puedes hacer en un proceso de intervención para evitar el infarto o evitar la progresión de la enfermedad.
Entonces, esos preinfartos es la denominación que el médico le dice a el paciente para que el paciente entienda la dimensión del evento coronario que tuvo en ese momento sin dejarle ninguna lesión permanente y para que le ponga la atención necesaria a el manejo y el control de los factores de riesgo que originaron la crisis de angina de pecho. Doctor, hay una costumbre muy arraigada desde hace mucho tiempo. Los hombres cuando pasan de cierta edad se toman una pastillita, para una aspirina. Ellos entienden o entendemos, yo todavía no he llegado al punto de tomarme una aspirina todos los días, pero no sé si es quizás por algún principio mercadológico, no sé. Pero siempre hay ese método muy socorrido de tomarte una aspirina al día para prevenir las enfermedades del corazón. ¿Esto de automedicarse, esto es correcto o esto debe hacerse con la evaluación previa de un médico? Todo paciente que va a tomar algún tipo de medicamento debe tomarlo con el consentimiento médico. La aspirina, si tú no eres hipertenso, si tú no tienes problemas de colesterol, si tú no eres diabético, si tú no tienes apnea del sueño, si tú no tienes una obesidad mórbida, tú no necesitas tomar aspirina. Si tú tienes una complicación cardíaca o una enfermedad cardiovascular establecida de manera complementar, tú debes tomar aspirina. Porque el 3% de la población normal no está exenta de tener un evento coronario, independientemente de que tú estés tomando o no aspirina. El 3%. El 3% ¿Es un de la porcentaje bajo? Es un porcentaje bajo de la población general. Tú puedes estar clínicamente sano y por alguna razón muy particular en términos orgánicos o por algún evento al cual tú te sometes, que tu organismo en términos metabólicos no lo puede manejar bien, tú puedes desencadenar una enfermedad coronaria y desencadenar un evento coronario. Y el hecho de tú usar aspirina, siendo tú un paciente sano, sin ningún factor de riesgo ni ninguna comorbilidad, eso no te libera a ti de tener un evento coronario. Doctor, hace mucho tiempo uno escuchaba, lógicamente, la incidencia de los accidentes, de los infartos, ¿no? Pero generalmente eran en personas adultas. Hoy en día, desde hace unos años para acá, estamos teniendo estos eventos en pacientes jóvenes, en personas jóvenes, y cada día son más frecuentes. ¿A qué se debe eso? Porque antes uno asociaba un problema del corazón a una persona ya, un infarto, a una persona de más de unos 50, 60 años, pero hoy en día vemos infartos en gente de 20 y pico de años. Bueno, hay que ver al paciente y tratar de buscar el concepto etiológico. ¿Qué pasa actualmente en la sociedad? Nosotros hacemos cada vez menos ejercicio, tenemos una dieta cada vez más inadecuada, donde consumimos más grasas saturadas, tenemos el hábito del tabaquismo, consumimos a veces sustancias no controladas y todo ese factor asociado al estrés y a la carga genética que tú tienes hace que tú desarrolles tempranamente más eventos coronarios. Y eso es una cosa que tú tienes que, o sea, es una realidad que no se puede cuestionar. Porque yo en mi práctica clínica he visto cada vez gente más jóvenes con enfermedad coronaria complicada. No se me va a olvidar a mí en estos días una familia de un paciente que el padre es un renal crónico, hiperlipidémico, diabético, hipertenso, murió a temprana edad, y uno de los hijos aparece a la consulta con un dolor que no era un dolor característico ni típico de enfermedad coronaria. Pero dada la carga de la herencia, yo decido abrir un proceso de investigación. Lo someto al paciente a una prueba de esfuerzo, a un ecocardiograma, salen normales, le mando a hacer un ecoestrés, que es algo combinado más específico, y sigue saliendo normal, y le mando a hacer un score de calcio.
uniendo todo eso más la sintomatología, le indico un cateterismo cardíaco. Pero dado los jóvenes del paciente y el concepto de los seguros, que a veces no quieren respetar las decisiones de los médicos, el seguro peleó muchísimo para autorizar el cateterismo. Pero cuando se le hizo el cateterismo, el paciente tenía en la arteria principal coronaria, en el tercio medio, una obstrucción de un 95%. Wow. Que se manejó. Que usted se dio cuenta cuando ya No, estaba pues, en o sea, el que le procedimiento. hizo el cateterismo se dio cuenta Sí. y certificó que el paciente, aunque no tenía una sintomatología típica, Iban por lo correcto. necesitaba un Sí. proceso de investigación. 2 años después yo veo al hermano que se somete a un proceso de estrés por un evento judicial que tenía y me llega a la emergencia. Le hago el proceso de investigación, incluso porque la sintomatología era muy atípica también, y decido investigar, además de la parte cardíaca, con los procedimientos habituales, decido investigar la parte gastrointestinal, porque muchos dolores de esófago sobre todo y úlceras gástricas te simulan a ti una enfermedad coronaria, y también decido investigar columna, porque la columna también te da una falsa presentación de un síndrome coronario. Y cuando hago todo eso, sorprendentemente no encuentro nada. Digo, mira, como tú estás sometido a un proceso judicial, vamos a acabarte de completar lo que me falta, y es hacerte el cateterismo. Yo, por tu edad y por todo lo que yo te he hecho, si tú me preguntas, yo creo que no te voy a encontrar nada, pero yo necesito cerrar el círculo. Claro. Y Para tener, asegurarme. y tener la certeza de que tú estás bien, porque si tú te vas a un proceso judicial y no estás documentado en términos cardiovasculares, te puede pasar cualquier cosa. Pues cuando le hice el cateterismo, todas las arterias estaban comprometidas. Ay, santi. O sea que era real. No, era real. Era real. Pero Aunque parece no que daba- la cronicidad de la presentación y el establecimiento de su enfermedad le permitió a él convivir con un cierto grado de normalidad, donde sus mecanismos de alarma se fueron desensibilizando. Y ya Y no- cuando tú haces el proceso Claro. investigativo para tú documentar la presencia de una enfermedad, el mecanismo de alarma no responde. Si yo no hubiera hecho el cateterismo, no hubiera tenido la persistencia de hacer el proceso de investigación final, él hace muerte súbita en el juicio. Claro. E incluso Porque- por la misma experiencia suya con los demás miembros Exactamente, de la familia. esa es la parte familiar, por Sí. eso es lo que vale la historia de la familia, el comportamiento, y tú ver en cuando se te presenta un paciente la peculiaridad y los años de experiencia, porque la vida me ha enseñado en términos de ejercicios profesionales que no hay enfermedad, lo que hay es enfermo. Porque Explíqueme esa diferencia. porque los hipertensos, no todos los hipertensos se comportan de manera igual. No todo paciente isquémico se comporta de manera igual. No todo paciente disrítmico se comporta de manera Cada igual. enfermo es singular. Tú tienes un marco de referencia que en la mayoría de las veces ese marco de referencia se cumple. Pero Ok. tú manejas el proceso de las excepciones donde tú tienes que tener la perspicacia de tú hacer el proceso discriminatorio y de tú saber que algo no anda bien. Entonces eso te lo da los años, la experiencia y el conocimiento. Muy Y- bien. Bueno, doctor, pero tenemos también que hablar de política. Yo entiendo que deberíamos en este momento hacer una pequeña pausa y cuando volvamos entonces vamos a hablar de sus aspiraciones a la alcaldía, porque el tema de la medicina es un tema tan apasionante incluso para mucha parte de nuestra teleaudiencia que nos tomamos más tiempo de lo habitual hablando de medicina. Pero eso es bueno. Y no es bueno y le aporta a nuestro público. Aporta. No Vamos todo a- tiene que ser político. Eso es verdad. Vamos a la pausa y en breve seguimos hablando con el doctor Manuel Lora Perelló en Opinando por Boreal Televisión. Opinando, 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 opinando. La entrevista profesional, sin arreglos y a las claras, amena y hasta divertida. Las mejores navidades son las de diciembre. Nicolás Maduro. Tal vez en Venezuela las navidades son en febrero. Con los temas más serios e interesantes del país y sus protagonistas. Café con Leche, el primer programa de entrevistas del Cibao con más de 20 años en la televisión del país. Café con Leche,
de lunes a viernes a las 8 de la mañana, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Te informa, te actualiza y te divierte. El Tapón de las 5 por la H102, 102.3 para todo el norte de la República Dominicana y la poderosa plataforma digital en redes sociales, radio y televisión de la mega estación. Es que en cobertura, rating y contenido gana el Tapón de las 5, los líderes de la radio. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Opinando, 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 opinando. En el día de hoy en Opinando, conversando con el doctor Manuel Lora Perelló. Él es precandidato a alcalde por el municipio de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno. Doctor, ¿tiene aspiraciones a la alcaldía? Tengo aspiraciones a la alcaldía porque yo entiendo que en este momento que está viviendo la ciudad de Santiago, nosotros tenemos que presentar una propuesta al manejo de la misma que marque algún proceso diferenciado, que yo creo que debe ser una función del alcalde. El alcalde, como encargado de la política del municipio, su primera función debe ser un gestor y un articulador. El alcalde tiene que ocuparse de que las fuerzas sociales que componen el municipio trabajen de manera armónica para que el municipio progrese. El alcalde tiene que tener una buena interacción con el sector empresarial. El alcalde tiene que tener una buena interacción con la Junta de Vecinos y la sociedad civil. Y el alcalde tiene que tener una buena interacción con el gobierno central, porque debe ser el moderador de todos esos entes sociales para juntos andar y hacer que el municipio, como Santiago, que Santiago es Santiago, que Santiago es la ciudad corazón y que Santiago es la capital del Cibao, tenga y juegue con un rol de importancia capital en el desarrollo del municipio y en el desarrollo de la provincia y el desarrollo del Cibao. ¿Usted entiende que ese vínculo, ese contrato entre sociedad y alcaldía no se está cumpliendo hoy en día? No se está cumpliendo hoy en día. El alcalde actual se ha manejado en dos sentidos negativos. Se ha manejado con exclusión y se ha manejado con confrontación. Usted tener el acceso al alcalde y a la alcaldía como persona primaria de manejo del ayuntamiento, le ha resultado muy difícil a la ciudadanía de Santiago. Y segundo, su manejo de confrontación es un manejo que no tiene ninguna explicación social. Y te voy a poner dos ejemplos. El primero, ¿qué necesidad tú tienes de poner en un letrero frente a Codetel el nombre de unos empresarios que supuestamente no te pagan unos tributos, cuando tú tienes un mandato de ley y tú tienes los mecanismos adecuados para tú hacer que esas personas que supuestamente no pagan, te paguen? O sea, vía los canales legales que existen. ¿Por qué tú tienes que reeditar el foro público de la época de Trujillo? Ciertamente. No existe. Sí, es un foro público. No existe ninguna explicación. Segundo, ¿por qué tú tienes que pelear por el control del Parque Central? Porque cuando el Parque Central se iba a inaugurar, él incluso mandó a los policías municipales. Y pararon la obra. Sí. Por tú tener un control de algo que estaba concesionado desde hace mucho tiempo a la Asociación para el Desarrollo de Santiago. Sí. Y en una sociedad como esta, donde tú necesitas tener procesos de articulación y de manejo, hacer las famosas APP,
las alianzas público-privadas, porque tú tienes que cuestionar el manejo del Parque Central por APEDI. Yo no lo entendí y no lo entiendo. Entonces, ese es un manejo de confrontación que no beneficia a la ciudad. ¿Por qué tú tienes que pelear con tu cobrador? Con corazón. Que es una persona que te facilita en muchos No, que es el que te cobra. Lógico. Que es el Porque que te tú no cobra. tienes la estructura y Porque tú nadie no va a tienes ir a pagarte la basura estructura allá. la tiene corazón. Lógico. El corazón es la que te garantiza Y el doctor, cobro de los no árbitros. había ahí quizás un problema que había que afinar, porque también a mí no me cabe en la cabeza que tú eches un pleito, como usted dice, con la persona que te cobra, simplemente porque tú quieres echar un pleito. O había algún desfase, o hay algunas razones que desconocemos. Pero en ese desfase y en ese buscar las razones, tú tienes que tener un proceso de conciliación. Abrir un proceso de conversación. De conversación. Tú no puedes decir, no, si tú no haces esto, el pleito contigo. Entonces yo no. O sea, usted entiende que la última opción debe ser la confrontación. Claro, pero primero oye, es que el alcalde para manejar una ciudad no puede tener una actitud de confrontación. Y él es un confrontador innato. Su actitud es confrontar. Porque él entiende. Le gusta pelear. Porque él entiende que en la confrontación él tiene ganancia de causa. Y ninguna sociedad progresa en base a la confrontación. Las sociedades progresan en base a los procesos de articulación. Además, él tuvo 10 años siendo legislador. Sí. 6 años Como presidente de la Cámara. de la Cámara de Diputados, que me exhiba un proyecto de ley para auspiciar una obra de desarrollo para Santiago. ¿Tú te acuerdas de alguna? No, yo no la recuerdo. Porque realmente. yo lo desconozco. Yo no la recuerdo. Mira, y he buscado y no la he encontrado. El que me corrija. Entonces, cuando tú te pones a ver todas esas cosas, tú tienes que sentarte a reflexionar y ver si la ciudad necesita premiar el merecimiento que el PLD ha tenido para manejar la alcaldía. Doctor, en su programa de gobierno, ya yo me imagino que usted tiene todos los puntos establecidos. ¿Cuáles serán esas ofertas en las cuales se basa ese proyecto municipal del doctor Lora Perelló? Estamos construyendo las ofertas y tenemos algunas ya identificadas que hay que airearlas con la sociedad. Lo primero es que yo creo que el municipio es una réplica del Estado y tú tienes que darle continuidad a todo proceso de inversión municipal. Entonces, tú ves aquí que el alcalde actual ha tenido el comportamiento de los alcaldes anteriores. José Enrique Sue comenzó el cuerpo de bomberos, pasó Cerulle, y no pusieron, ni limpiaron. Lo dejó abandonado. No, oye, ni limpiaron, ni cercaron. Porque tú me dices a mí, yo no tengo presupuesto. No tengo presupuesto. Pero vamos a limpiarlo. Pero, oye, límpialo, Sí. cércalo. Reafirma la posesión de la autoridad del gobierno municipal sobre esa propiedad. Claro. No, entonces, nada. Hasta por un asunto de protección al patrimonio. Exactamente, de protección al patrimonio. Segundo, el mercadito de Pekín. No, está abandonado hasta el día de hoy. Está abandonado. Él dijo que le iba a comenzar, hizo una Fue y confrontó, porque primero confrontó con nosotros la denuncia. con el PRM. Con el PRM la denuncia. Segundo, hizo un anuncio de que iba a comenzar. El anuncio ya tiene varios meses y no ha habido forma, no ha habido forma de que él comience. El relleno de la cañada de la Sursa. Que nos trajo muchos problemas hace un tiempo atrás con, Que eso hay con que un aguacero. que eso hay que revisarlo, porque técnicamente eso tiene vicios Claro. que hay que corregirlo. Porque el ensueño y el retiro no se inundaba. Exactamente. ¿Eh? Y al día de hoy, un aguacero te complica toda. Te complica todo eso. Además, tú tienes que redefinir el concepto que está plasmado ahí. Si es un concepto que le conviene a la municipalidad y si es un concepto que le conviene a los vecinos que están ahí. Desde su punto de vista, entonces, ¿dónde estuvo el error en esa obra?
En esa obra. En la administración de Cerulle, No, porque Cerulle por fue que la tapar hizo. todo eso. No, Cerulle fue que la hizo. O en el descuido de no revisar a tiempo. No. Yo creo que hay que hacer la revisión técnica de ver si estuvo técnicamente bien planteado para el caudal que debería plantearse, que iba a llegar ahí en la época de lluvia. El cerrar toda esa El cerrar toda esa cañada. Eso hay que resolverlo. Entonces, tú tienes que dar continuidad al Estado. Él no ha dado ninguna respuesta a la continuidad del Estado. Segundo. Ahora es un mal endémico de los políticos dominicanos. Pero eso hay que corregirlo. Eso hay que cambiarlo porque no puede ser que cuando yo llego a una posición... ¿Yo lo niegue todo? Yo niegue todo lo anterior simplemente para no darle el beneficio porque el que niega lo que está hecho anteriormente no tiene la capacidad para ser un administrador con vocación de Estado. Claro. Porque eso es algo inconcebible. Porque ese dinero, el dinero dinero del mío, Estado, no es dinero mío, de nosotros, el dinero de los impuestos. Cuando hablo del Estado, hablo de todos los participantes, de la sociedad, de Claro. todo el mundo. Entonces nosotros no podemos tolerar que esa normativa siga siendo una normativa que permanezca en el tiempo. Eso hay que acabarlo. O sea, hay que terminar el cuerpo de bomberos, Sí. hay que terminar el mercadito y hay que revisar eso. Eso son cosas que hay que... Son elementales. Son elementales que hay que hacerlas porque son cosas prioritarias. Doctor, en el aspecto de la recogida de basura, el actual alcalde parece que va bien. En el aspecto del ornato, con la cuestión de estos murales, todo eso va bien, parece. Ahora, hay un tema en el cual o no le ha querido meter el guante a eso, o simplemente se ha echado a un lado, que es el tema de movilidad y el tránsito en la ciudad de Santiago, que está todos los días más caótico y tiene que ver con la municipalidad. En el caso del doctor Lora Perelló, ¿cuáles son los planes, cuáles son las principales ideas a nivel de tránsito terrestre? Mira, la movilidad urbana no es una responsabilidad única del municipio. El municipio es un participante activo de la movilidad urbana, porque las instituciones gubernamentales que se encargan de la DGC, el Intran, de ser un elemento importante en la movilidad urbana, el ayuntamiento tiene que hacer una alianza estratégica y tiene que sentarse con los actores a discutir la movilidad urbana. Primero, hay que hacer un reordenamiento vial. Hay algunas calles que tú tienes que cambiar el sentido direccional para hacer un proceso de agilización del tránsito. Segundo, nosotros tenemos que adaptar la realidad del espacio público a las realidades sociales que han cambiado el destino del uso del suelo. Te voy a poner un ejemplo. Los jardines. ¿Los jardines es una urbanización familiar? Ya no. Ya no, porque el uso del suelo cambió. Claro, es comercial. Ya es comercial, pero la calle tú no la puedes ensanchar. No, las calles se quedaron pequeñas. Las calles se quedaron chiquitas. Sí. Entonces tú tienes que en los jardines, tú tienes que sentarte con los actores de los jardines y ver cómo tú arreglas el parqueo. Es un grave problema. Que es un grave problema. Entonces tú tienes ahí el Politécnico. Y ya está pasando prácticamente lo mismo en Villa Olga. No, exactamente. Ya. No, eso Va está... por el mismo yo camino. vivo en Villa Olga, oye, y eso es un caos. Va por el mismo camino. Va por el mismo camino. Entonces, es verdad que tú no debes permitir que los vehículos ocupen la acera. Eso es verdad, Sí. porque eso es un proceso normativo. Pero debes buscar una opción. Pero tú tienes que buscar una opción o hacer una opción intermedia. Que el vehículo no se suba totalmente, que el vehículo se suba parcialmente, para que la agilidad del tránsito esté. Porque tú tienes una realidad de negocios ahí. Claro. Que pagan impuestos. Que pagan impuestos, arbitrios. que generan empleos, Exacto. que pagan arbitrios, y que la culpa la tuvo el ayuntamiento, que no tuvo un concepto de previsión Exactamente. cuando autorizó el proceso de concesión de la urbanización, porque creyó que el parque vehicular no iba a existir, O que eso iba a ser siempre familiar. o que eso iba a ser siempre familiar y que no iba a haber ningún tipo de problema. Entonces tú tienes que adaptarte a las realidades. Dime, ¿qué necesidad tú tienes de pelear? No, es buscar soluciones. Pelear no es la forma. Oye, con el padre del divino niño.
Sí, ¿Qué? que hubo un lío fuerte. Se Oye, dijeron de todo. oye, con el Padre del Divino Niño, porque tú no permitías... Porque en una misa... Porque en una misa Fuera de de- una hora, No. de una hora, un domingo a las 10 de la mañana, Sí. tú no puedes permitir que se parqueen paralelamente en la reata para que tú puedas ir a la misa. Pero por Dios, pero si a esa hora no hay congestión de tránsito, a esa hora la Domingo feligresía, en la mañana. domingo en la mañana, la feligresía está asistiendo a una misa que es a las 10 de la mañana, donde mucha gente todavía está durmiendo la resaca el sábado. Así es. Doctor, muy importante, ¿cuenta usted con la estructura para articular ese proyecto municipal? Porque todos sabemos que la política en nuestro país necesita de un equipo, y un equipo grande, porque ya Santiago no es la cantidad de votantes que era hace 30 años, ya la ciudad ha explotado demográficamente. Entonces, ¿cuenta usted con ese equipo para llevar a cabo esa participación en la política? Yo cuento con el apoyo del PRM o de gran parte del PRM. ¿Hay consenso en su candidatura? Claro, había consenso y hay consenso. Ahora, en este fin de semana, otro compañero ha decidido salir a competir. Entonces, él va a tener que construir su consenso dentro de la estructura partidaria. Y el consenso ha tenido aceptación intrapartidaria como ha tenido aceptación social, porque cuando yo hice mi lanzamiento el 2 de febrero, las mediciones me daban un 12%. Hoy las mediciones me dan un empate técnico con Abel, Actualmente. actualmente. Un empate técnico. Él, según la medición que yo tengo, él tiene el 24.5 y yo tengo el 22. Y estoy por encima de Fernando y estoy por encima de Silvio. Usted era el único candidato que tenía el PRM, El PRM hasta ahora. hasta ahora, el único candidato que el PRM tenía hasta ahora. Entonces, esa es la realidad actual. Yo entiendo que yo he tenido un accionar interno y externo que me ha consolidado un posicionamiento. Accionar que yo lo voy a ir adaptando a la realidad política y que va a tener una consolidación excepcional cuando yo sea el candidato oficial del PRM, porque ahora viene el proceso de las reservas, viene la precampaña y viene entonces el proceso de ver quién tiene el mejor posicionamiento y la mejor aceptación para representar el PRM. La escogencia de esa candidatura será entonces por las elecciones internas que van a... Las elecciones o los métodos internos que los partidos decidan. O sea, que pueden decidir que sea una encuesta. Pueden decidir que sea una encuesta, pueden decidir que sea... O la reserva. Bueno, si van a hacer el proceso encuestar, tienen que reservarlo. No pueden dejarlo abierto. O sea, donde se podría utilizar ese método, los partidos políticos tienen que reservar las O candidaturas. sea, que se cumplirían las dos condiciones. Porque si tú no las reservas, ya tú estás oficialmente aceptando que va a haber un proceso de convención. Claro, un proceso interno. Un proceso interno, ya sea por las diferentes modalidades que De sean asamblea, de voto directo. Exactamente, que se vayan a plantear. Pero yo me siento satisfecho, yo me siento contento. Yo he construido un respaldo interno que me dicen a mí que yo voy a ser el candidato a alcalde del PRM y que yo voy a ser el alcalde de Santiago a partir de febrero de 2020. Muy bien. Doctor, se nos agotó el tiempo. Para nosotros ha sido un placer conversar con usted de este tema y también del tema de la salud, que es también igual de importante. Vamos a invitarle a otra ocasión para que nos acompañe, porque sé que hay muchos datos todavía que tenemos que conversar. Claro, y sobre todo si queremos hablar de salud, quedó la pregunta pendiente que tú me hiciste fuera del aire. Así que yo decía, vamos a completarla ahí la idea, que yo decía que también el problema nace de que estos jóvenes de hoy en día están utilizando muchos estimulantes sexuales, también bebidas energizantes, que lo que hacen es complicarle el sistema. Pero mire, el estimulante sexual como estimulante no es un medicamento que lleve enfermedad coronaria, ni que lleve a complicación coronaria. Porque el estudio inicial de los estimulantes sexuales era como vasodilatador coronario. Era para resolver un para problema. resolver el problema coronario.
Entonces, tú sabes que cuando se hacen investigaciones de ese tipo, se hacen investigaciones de doble ciego. A mí como médico investigador me dan una pastillita. Y a otro placebo. Pero son del mismo color, pero yo no sé si la miel es la real. Exactamente. Entonces, cuando fueron a recoger los medicamentos, porque para lo que se diseñó se fracasó primariamente, porque se vio que no protegía contra complicaciones coronarias de segundos eventos, no disminuía mortalidad cardíaca, no mejoraba insuficiencia cardíaca. Entonces, la casa decidió cerrar el tema. Dice, este medicamento no va a funcionar. Y cuando fue a recogerlo a los hombres no lo querían devolver. Porque se pusieron como muchachitos, ¿no? Y entonces comenzaron a averiguar qué era y se le dio esa línea de actuación. Pero ¿qué pasa con los que dicen que se mueren después de ingerir una pastilla? Es que para tú ingerir un medicamento como ese, después de cierta edad y después de ciertas comorbilidades, tú tienes que hacer una investigación. Yo acabo de ver un paciente hoy, 78 años, que fue a la consulta porque fue donde el urólogo y el urólogo le dijo que para él prescribirle el medicamento tenía que ir donde mí. El año pasado yo lo había visto y el paciente estaba muy bien, incluso con un proceso de investigación completo, porque él es diabético, un ecoestrés. Pues yo le repetí el ecoestrés, y el ecoestrés que era hace un año normal, ahora está patológico. Y complicado. En un año. En un año. Y traté de investigar a ver si él había tenido alguna sintomatología clínica que justificara ese empeoramiento. No, en los diabéticos puede pasar eso. Tú tener un evento y pasarlo desapercibido porque tus mecanismos de alarma están anulados. Entonces, en resumen, no es que el medicamento sea malo, es que si usted tú, no puede es que si tú haces el ejercicio que el medicamento te hace, el ejercicio es lo que te mata, no el medicamento. Claro, si usted va a su médico y le dicen si usted si tú puedes tomártelo, tú te lo bebes y no hay ningún problema. Pero si tú, sin tener el experticio y sin saber si tú tienes la sanidad orgánica para resistir el ejercicio que te va a inducir tener la relación sexual, lo comienzas a tomar, te puedes morir. Tienes razón. Señores, el doctor Manuel Lora Perelló ha hablado con nosotros de muchos temas y lo vamos a invitar de nuevo a su espacio Opinando. Recuerde que esta tarde estoy en el Tapón de las 5 por la mega estación rd.com y también Fuego 90.5, los líderes de la radio a las 5, el Tapón de las 5. Mañana estamos de vuelta en Opinando a la 1 de la tarde por Boreal Televisión. Sean felices, bye bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.